Buenas tardes a todos los seguidores de este canal. Vamos a ver otro video breve, diseño de un tanque prismático elevado de hormigón armado de 100 metros cúbicos en una localidad eh, con unas características particulares geográficas. Este es un proyecto con la memoria de cálculo adjunto real. Las pautas del mismo son zona de emplazamiento, la meseta patagónica, destino, reserva de agua potable elevada para una comunidad, la capacidad 100 metros cúbicos, la altura de la base del tanque más 15-50 metros y la altura del techo más 18 metros de cota con respecto al terreno natural. Las características de la zona es una zona llana sin mayores vegetación sometida a fuertes vientos, vientos de intensidades medias frecuentemente mayores a 120-130 km por hora. Por el clima muy riguroso se solicita cerrar con mampostería perimetral la estructura soporte del tanque para proteger el acceso al mismo del personal de mantenimiento. Esto implica que este tipo de tanques normalmente se apoyan en 4 columnas en las esquinas y son de sección cuadrada y se vinculan con vigas a diferentes alturas para formar pórticos en ambas direcciones, y la incidencia del viento es básicamente sobre la estructura del tanque mismo. Al cerrarlo se conforma en una caja cerrada, es como un edificio, y por lo tanto la incidencia del viento es mucho más importante. Entonces el modelo espacial de la estructura, sin mostrar acá en el modelo la mampostería, que no era parte del elemento, pero no de la parte estructural, es lo que vemos, ¿sí? El tanque con una losa en alero para el mantenimiento, los 4 niveles de pórticos intermedios y las 4 columnas de apoyo en las esquinas del mismo. Se fundaba sobre bases aisladas. Una de las situaciones críticas de diseño para el sistema de apoyo del tanque, columnas y vigas, es el tanque vacío más viento, ¿sí? Veremos en la memoria que la acción del viento a la altura mayor es del orden acción de servicio, no mayorada, del orden de 260 kilos por metro cuadrado. O sea, es una acción importante, relevante. La deformada de la estructura, viento más tanque vacío. Este modelo estructural se utilizó a los fines de evaluar el comportamiento global y el análisis de las columnas y vigas y las reacciones sobre fundaciones, no para el diseño del mismo tanque. Entonces acá vemos los diagramas de momentos flectores sobre columnas para tanque vacío más viento. Asimismo surgen las reacciones más desfavorables en las columnas extremas. Se evaluó la situación de medio tanque lleno, ¿sí? Bajo esta acción. Esta es la deformada del modelo estructural para el tanque lleno, que naturalmente es simétrica. Independientemente de eso, se realizó un modelo de elementos finitos del tanque aislado, con las condiciones de borde que vemos, por simetría. Esta está extraída del modelo la losa de fondo con su deformada, previo a analizar los momentos flectores que arrojaba para identificar los valores máximos y ver su concordancia con un modelo más simple. Y acá pasamos a lo que es la memoria descriptiva que oportunamente se desarrolló. Es un tanque prismático de sección cuadrada en planta con medidas entre ejes de columnas de 7,20 metros por 7,20 metros, con la capacidad que mencionamos. Se subdivide en dos, con un tabique interior en dos recintos simétricos para permitir vaciar uno para limpieza y mantener el otro como abastecimiento. Y luego se menciona una serie de cuestiones que tienen que ver con el desarrollo de la memoria y criterios que se adoptaron.
A nivel de más 3 metros existe una losa de hormigón de 16 centímetros de espesor que es para colocar equipos de mantenimiento y se cierra perimetralmente todo el tanque. Eso fue una condición que posteriormente se pidió a los efectos de proteger al personal. El clima es extremadamente riguroso en invierno, ¿sí? Con nevadas, heladas y temperaturas muy bajas y vientos muy intensos durante todo el año. Para evaluar la acción del viento se utilizó el CIRSOC 102 del 82 con rugosidad tipo 1. Se hizo un análisis del suelo, del cual se evaluó las tensiones admisibles del mismo. Acá está el análisis de carga, del peso propio y la estructura, describiendo cada uno de los elementos: losa de tapa, peso total de la misma, losa de fondo, tabiques laterales, losa de voladizo, tabiques divisorio interno, pesos de las vigas de los diferentes niveles, peso de las columnas, y así llegamos al peso total de la estructura y al peso por columna: 122.373 kilos por columna para tanque lleno. Se predimensiona una base aislada de 3 metros por 3 metros, altura 0,70. Se evalúa el peso de la misma y la tapada, y se verifica tentativamente para la condición de tanque lleno sin viento la tensión media en el suelo como una base rígida que cumplía las condiciones para tal fin, como con una tensión media de menos 1,54 kilos por centímetro cuadrado, frente al estudio de suelos que para la cota menos 2,10 metros daba una tensión admisible de menos 2,50 kilos por centímetro cuadrado. Se evalúa la acción del viento. El coeficiente CP se adopta 1,65 y beta 0,35 metros por segundo. Entonces, según la rugosidad era tipo 1, para alturas, obteniéndose las acciones más desfavorables: para 10 metros 224 kilos por metro cuadrado, para 15 249 y para 18 metros la cota superior 260 kilos por metro cuadrado. Entonces, las cargas que analizamos, no se consideró en este caso en particular la nieve porque no tenía relevancia, ¿sí? La sobrecarga de nieve sobre el tanque no tenía mayor relevancia, aunque la nieve en esa zona puede llegar a superar los 100 kilos por metro cuadrado. Las cargas obtenidas se aplican entonces sobre el modelo y se combinan con el peso propio con tanque vacío y peso propio con tanque lleno, y se chequea una situación particular: 0,85 de peso propio más viento según A. Se diseñan las bases aisladas para la situación más desfavorable, que sería una combinación de peso propio y tanque lleno. En este caso tenemos 173 toneladas y unos 20 tonelámetros. Verifica la condición tensional. Este es el detalle manual, el croquis y el diseño de las armaduras de la base aislada y la verificación a punzonado. Y luego se diseñan las vigas de los diferentes niveles bajo la hipótesis de que el hormigón es H17 y el acero ADN 420 con un recubrimiento de 3 centímetros. Las vigas del nivel de encadenado eran de 40 por 70, 7 metros de luz. Por ejemplo, estas son las vigas del nivel más 12 metros, de 35 por 75. El detalle de la armadura en apoyos y tramo y el detalle de los estribos, y un croquis con el esquema de armado de la misma. En cada una de las vigas se realizo un croquis con el esquema de armado de las mismas. Naturalmente, luego con todas estas herramientas se pasan a dibujar los planos de replanteo y de armado de la estructura y las planillas de doblado de hierros. Una ampliación de algunos de los detalles de vigas. Como ven, están detalladas cada una de las posiciones que viene en la planilla de doblado, con las longitudes correspondientes, la ubicación,
En el caso que haya empalmes, la ubicación de los empalmes y extensión de los mismos. En cuanto al diseño de las columnas tenían una sección variable de menos 0,10 metros a más 9 metros de 50 por 50 y de más 9 a 15,50 de 45 por 45. El nivel inferior, el diseño arrojaba una cuantía relativamente importante justamente por la incidencia del viento, fundamentalmente, no de las cargas gravitatorias. Como ven, el esquema armado propuesto es el que se visualiza. Para las columnas del nivel más 630 más 930 ya la situación es más favorable, ¿sí? El esquema armado, si bien la sección es la misma, se reduce mucho la cantidad de armado longitudinal. Esta es la losa de tapa del tanque, nivel más 1810, con espesor de 15 centímetros, el esquema de armado. Vemos el esquema de momentos flectores en ambas direcciones. En una de las direcciones tiene un tabique divisorio sobre el cual apoya como apoyo intermedio. La losa de fondo de tanque, que tiene un espesor de 24 centímetros, los tabiques laterales tienen 22, con la zona cartelada y el detalle de la armadura de cartelas. Respecto de la armadura del fondo de tanque se hizo la verificación no solamente a flexión, sino también para cargas mayuradas naturalmente, sino también la verificación de fisuración. Acá vemos sobre la base de Jersey-Lutz la verificación del espesor de fisura característico, nos da 0,18 milímetros, está dentro del orden de 0,10 que es el admisible, ¿sí? Y por lo tanto podemos asumir que el detallado que hemos realizado es correcto. Respecto de la losa que vuela en el perímetro del tanque, una losa de acceso de 12 centímetros, el croquis del esquema de armado es el que pueden ver ustedes en el dibujo. Respecto de los tabiques laterales, acá se visualiza el esquema de armado, ¿sí? Con la armadura en la zona inferior. Los tabiques laterales normalmente a su cara reciben la presión del fluido y trabajan como losas, y a su vez reciben la tracción de los tabiques ortogonales, ¿sí? Que se tienden a abrir, o sea, están solicitados a flexotracción, y por otro lado, en su plano trabajan como vigas de gran altura para su propio peso, sosteniendo la losa de fondo, que es la carga fundamental, y la losa de tapa, y como una carga concentrada el tabique divisorio, que se observa en el dibujo inferior. Tabique divisorio. El tabique divisorio solo trabaja a flexión cuando hay uno de los recintos, de los dos recintos que constituyen el tanque, vacío y el otro lleno. Si no tiene cargas simétricas. Lo que sí tiene es una tracción que es la que generan los tabiques laterales que se tienden a abrir por efecto del empuje del fluido, y aparte constituye un soporte para la losa de fondo. Y para cerrar este video breve, tenemos acá un resumen de las armaduras que se adoptaron para las losas de tanque, a modo de ejemplo: losa de fondo, losa de tapa, y un comentario, una nota al pie. Se evaluaron las deformaciones máximas horizontales bajo carga del viento de diseño y peso propio, sin considerar el aporte de la mampostería, obteniéndose una deformación del orden de 3,9 centímetros, menor a la considerada límite admisible 4,08 o 4 centímetros. O sea, en esta verificación aproximada, sin considerar las
pérdidas de rigidez en algunos de los elementos por efecto de la acción del viento en la zona de nudos, pero a su vez, tampoco considerando el aporte favorable de la mampostería, se observó que las deformaciones para ese nivel de cargas máximas de servicio estaban dentro del rango admisible. Bueno, con esto cerramos el video, gracias por todo, los espero en el próximo.